Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en este Congreso Jurídico Nacional, Reflexiones hacia una nueva codificación civil y comercial en Costa Rica. Vamos a continuar en esta parte de la mañana con la conferencia Revisión del Código Civil, sugerencias metodológicas y sustanciales. El expositor será el doctor Víctor Pérez Vargas. Él es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad de Pisa, Italia, autor del Tratado de Derecho Privado de más de 100 artículos académicos publicados a nivel nacional e internacional, entre otros muchos destacados labores que ha desempeñado el doctor Pérez. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Después de la charla de Sebastián, es muy difícil tocar algún tema realmente nuevo. Sin embargo, voy a tratar de hacer un enfoque un poco diferente, metodológico. Primero que nada, quiero decir que estoy muy contento de tener la presencia aquí de ilustres colegas extranjeros, como la doctora Lina Farina, como el doctor Richard Almonacid y el doctor Cristian Belita, y sobre todo el doctor Sebastián Picasso. También estoy muy contento de ver como un esfuerzo que hemos venido sosteniendo desde la Cátedra de Derecho Privado, desde los años 80 más o menos. Estoy hablando de 45 años, ya me pusieron a filosofar sobre la vida. Hubo varios intentos de reforma del Código Civil. Los primeros se dieron en el 86, 87, se organizaron unas jornadas y el año siguiente un congreso con comisiones de diverso tipo. Cada comisión propuso reformas específicas en materia de obligaciones, de bienes, de derechos de la personalidad, y esas ponencias en algún lugar deben estar. Y ya Federico y yo nos prometimos buscarlas, porque muchos de los temas que se plantean en ellas siguen absolutamente vigentes y más vigentes que antes. Voy a dar solo un ejemplo. Propusimos la regulación en el 86 del derecho a la voz, igual que el derecho a la imagen. La voz propia, igual que la imagen propia, no puede ser difundida sin el consentimiento, salvo que haya motivos de noticia, de interés público, etc. En este momento el tema de la voz, ustedes lo habrán visto, con la inteligencia artificial me pueden poner a mí a hablar en chino con mi voz. Yo he visto ya presentaciones de una persona hablando en francés, en inglés, la misma voz de él. O sea, le pueden clonar la voz a uno. En aquel tiempo pensábamos en cosas mucho más simples en cuanto al derecho a la voz. Por ejemplo, un locutor de una estación de radio que grababa el partido de fútbol de otra estación de radio y lo iba transmitiendo un minuto después que el otro. Y le robaba la narración simplemente, sin los costos de operación que tenía el primer locutor. Pero el tema de la voz en este momento adquiere unas dimensiones que trascienden la mera prohibición. Ya es un tema de responsabilidad civil, a veces de lesión a la intimidad también, a ese mundo privado que todos tenemos derecho. Bueno, ese era solo un ejemplo. Creo que para una revisión o reforma o proyecto de nuevo código todavía no sabemos qué irá a salir de todo esto. Lo importante es estar en una actitud donde sepamos integrar cosas valiosas de diversos ordenamientos. Yo del derecho peruano y del derecho argentino, del nuevo código, rescataría el tema de la dignidad humana, que se reitera y se afirma la palabra dignidad humana a menudo. Pero del derecho alemán e italiano rescataría, por ejemplo, toda la teoría del negocio jurídico, como instrumento de sistematización. En este momento nuestro Código Civil es un desastre,
cuando habla de los presupuestos y de los elementos del negocio, confunde el objeto, la causa justa con presupuestos como la capacidad de actuar. Esos tienen diversos rangos y diversos efectos o consecuencias sobre la invalidez y sobre la eficacia del contrato o del negocio en general. Entonces me parece que una cosa que podríamos bien recibir de los sistemas que tienen una parte general, sea de obligaciones o de contratos, con fines de sistematización, porque en este momento los conceptos relativos a la patología negocial son usados en una forma indiscriminada, incluso por los jueces y los abogados. A veces se confunde revocación con resolución, con nulidad, con anulabilidad, con ineficacia, y la gente los trata como sinónimos, como si la invalidez, que es una calificación negativa sobre un acto, fuera igual a la ineficacia, que es simplemente una suspensión o una resolución de efectos jurídicos. O sea, son dos categorías mentales muy diferentes, la invalidez y la ineficacia. Nuestro código no se preocupa, bueno, el sistema tradicional francés nunca se ocupó de una parte general hasta recientemente. Y así, creo que podemos rescatar muchas cosas importantes. Del derecho romano no podemos olvidarnos, es el factor que uniforma todos los derechos latinoamericanos. Y sí hay particularidades de los derechos latinoamericanos, como el énfasis preventivo a que hacía referencia Sebastián. No podemos olvidar esa base romana, primero porque son valores consolidados en una tradición, y aquí importa mucho lo que es la tradición. Segundo, porque permiten un entendimiento entre todos nuestros pueblos, y podemos ver cómo disposiciones del derecho argentino, comentadas en particular por juristas como Alterini, como Aida, son citadas en los tribunales de Costa Rica. ¿Cómo? ¿Un tribunal de Costa Rica citando a un jurista argentino? Sí, ¿por qué? Porque tenemos una común fuente de la que podemos beber juntos. Y el otro día hice un estudio sobre la teoría del negocio jurídico y los fundamentos en los textos clásicos romanos. Y he llegado a la conclusión de que nuestras diferencias en América Latina son puramente terminológicas, no de principios, no de valores. Por ejemplo, el Código Mexicano habla de amenazas, el otro habla de intimidación, otro habla de miedo grave, otro habla de temor, y todos dicen lo mismo que decía Paulo en el Digesto, cuando hablaba del metus, el miedo. Y algunos dicen el negocio contratado por amenazas o por miedo grave no es válido, otros dicen es nulo, otros dicen no es anulable, y otros dicen no es eficaz. Pero uniformemos un poco la terminología con los logros más avanzados de la teoría, ¿verdad? Esas son sugerencias generales. Ya desde el punto de vista más concreto de sugerencias, más concreto o más abstracto de sugerencias metodológicas, me parece importantísimo insistir en la perspectiva axiológica del código. No es que simplemente queremos juntar leyes para sistematizarlas, no, hay una perspectiva axiológica, hay valores comunes. Y yo soy optimista en esto, a pesar de que veo que ciertos políticos han degradado la ética y la convivencia social con agresividades y amenazas. A pesar de eso, yo sigo siendo optimista de que hay una creciente afirmación de valores. Teilhard de Chardin hablaba de un enrollamiento cósmico, que a veces tiene sus periodos de bajo, pero ahí vamos, hacia otra dimensión. Y eso lo vemos en la vida diaria. Y ustedes recordarán, cuando eran niños, las cosas que ahora se respetan naturalmente eran normales no respetarlas. Por ejemplo, montarse un bus. ¿Qué hacía la gente para montarse un bus hace no muchos años? Empujar a ver quién se subía primero.
Ahora la gente hace fila, mansita. Pero el extremo era cuando en los buses también había un rótulo que decía, sea culto, no bote el chicle ni la colilla del cigarrillo al suelo, tírelo por la ventana. Entonces uno dice, no, algo hemos evolucionado desde el punto de vista de los valores. Y en la protección de los animales, por ejemplo, vean lo que ha pasado en Cataluña con los toros. Increíble, prohibidos los toros, igual que aquí las peleas de gallos. O sea, hay una creciente afirmación de valores y eso tenemos que estimularlo, rescatarlo. Y aquí el eje es ya lo mencioné, la dignidad humana. Esto no apareció porque sí. Apareció por influencia. Hay un pensador francés que se llama Emmanuel Mounier. Mounier tiene varios libros sobre el personalismo. El personalismo implica la valoración de la persona en su dignidad, en su dimensión social, en su comunicación, en su solidaridad con los demás. Es toda una filosofía que influyó mucho porque Carlos Fernández Cesarego, el gran maestro peruano, se formó con la filosofía de Emmanuel Mounier y eso se tradujo en muchas disposiciones del Código Civil peruano de 1984. Yo les puedo hablar de ese código porque Carlos me invitó al bautizo, que fue en el 85, al año siguiente, y después me invitó a otro congreso cuando el código cumplió un añito, y después se inventó otro cuando cumplió 10 años, y entonces hubo varios congresos a los que acudieron muchísimos juristas argentinos, mexicanos, venezolanos, colombianos, en los que se iba juzgando, criticando lo positivo y viendo qué se había logrado con el Código peruano. Reflejos concretos de la filosofía del Código peruano podemos encontrar en el mismo Código argentino y en muchos casos en nuestra jurisprudencia, en temas específicos. Otro enfoque, además del enfoque axiológico, que para mí es central, es que si bien es cierto que tenemos que buscar sobre todo un código de principios más que un código de disposiciones muy concretas, no podemos dejar de lado los problemas. O sea, no vamos a regular lo que se nos ocurra, tenemos que ver cuáles son los problemas que presenta la nueva tecnología en relación con el derecho a la voz, los problemas que se presentan con la informática en relación con bancos de datos personales, bancos que son comercializados usualmente y en los que el valor intimidad puede ser afectado también. Entonces, esa perspectiva problemática, que tampoco es inventada, está basada en una obra de un señor que se llama Teodoro Fiebig, que se llama Tópica y Jurisprudencia. Dice que el derecho es una ciencia problemática para resolver problemas. La eficacia jurídica, ¿qué es? En síntesis, el paso del problema a la solución jurídica, del paso de una situación que afecte valores o intereses, ¿a qué? A consecuencias jurídicas, poderes, deberes, poder acertar, deber no hacer, poder hacer, a efectos jurídicos, que son valoraciones de necesidad de conductas humanas. Entonces, ese enfoque heurístico, determinando los problemas y cuáles son las posibles vías de solución a ese problema, me parece que debe ser tomado muy en cuenta en cualquier trabajo. Y finalmente, también desde el punto de vista meramente metodológico, la perspectiva sistemática, el derecho comparado como instrumento de valoración de la pertenencia al sistema de derecho romano que sigue vivo en los códigos civiles, el derecho romano viviente de nuestro tiempo. La doctrina italiana, sobre todo Schipani, Catalano, pero también la doctrina latinoamericana como Inestrosa en Colombia, Alterini en Argentina,
han hablado de factores de emparentamiento y comunidad de problemas en cuanto al derecho comparado. Algunos dicen que es una transfusión que ocurrió del derecho romano hacia Latinoamérica, pero transfusión es cuando se transfunde sangre de un cuerpo a otro. Aquí nosotros somos ramas de ese gran árbol, no es sangre distinta que nos transfundieron los romanos, sino somos brotes de ese gran tronco que es el derecho romano. Y ya les decía, eso permite una serie de comunicaciones, no solo entre juristas, entre comerciantes también, saber a qué atenernos. Y en Argentina llaman contrato a lo mismo que llamamos contrato aquí, ¿verdad? Eso no significa dejar de lado aspectos de otros ordenamientos, de otros sistemas de derecho comparado. Del mismo derecho norteamericano podemos rescatar muchas cosas. Las acciones preventivas que se encuentran en nuestros más recientes códigos tienen su gemela en el derecho anglosajón con lo que se llama injunction, que es una orden judicial preventiva. ¿Y por qué no asimilar instituciones también del derecho anglosajón como serían los punitive damages, los daños punitivos, que no es algo ajeno a nuestro sistema del todo? La misma cláusula penal, ni siquiera hay que demostrar el monto, eso es una pena, precisamente. O sea, lo que quiero decir es que sí, tengamos conciencia de que somos parte del sistema de derecho romano, pero ¿por qué rechazar instituciones que han funcionado bien? ¿O por qué seguir con la línea francesa tradicional si la teoría del acto jurídico, del negocio jurídico, ese es otro tema que podríamos conversar, cuál es la mejor denominación, nos podría servir mucho para sistematizar todas las disposiciones en materia contractual específicamente. Entonces, no negarnos a la aceptación de otras. Si de hecho ya lo vimos, Beller Sarsfield no inventó todo, Teixeira de Freitas estaba detrás de él, y detrás de Bello también estaba otra gente, y Bello estaba detrás del Código colombiano y detrás del Código del Salvador, que son prácticamente copia del Código chileno. Entonces, es diferente a lo que ocurre a veces cuando simplemente se copia, como hemos hecho en algunas cosas en materia comercial, en relación con Honduras, por cierto. No es lo mejor, ¿verdad?, coger un código y copiarlo igual. Hay que ver cuáles son nuestros problemas, nuestra realidad, nuestras aspiraciones, nuestros valores, no son los mismos en todo lado. Dentro de esta metodología, me parece también muy importante tomar en cuenta los aportes de la jurisprudencia. En nuestra cátedra tenemos, igual que en las universidades norteamericanas, dos libros, un libro de texto y un libro de jurisprudencia. Y el libro de jurisprudencia tiene el mismo índice que el libro de texto. O sea, usted busca prescripción, exactamente. Eso nos permite, el casebook, tener a los estudiantes no solo con las teorías de don Víctor o de don Federico, sino al tanto de lo que han hecho los jueces. Y siendo nuestro código un código viejito, es la jurisprudencia lo que lo ha mantenido bastante rejuvenecido, la que lo ha completado. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el capítulo de responsabilidad civil. ¿Qué tenemos de responsabilidad civil? Del 1045 al 1048 del Código Civil. 3, 4 articulitos y uno que otro por ahí dispersos en materia de derechos de la personalidad. Hay otro artículo que dice que se declara el derecho de obtener resarcimiento de la violación a cualquiera de los derechos de la personalidad. Pero fuera de esas dos normas hay disposiciones sueltas en la ley de ferrocarriles, pero no hay una regulación completa, coherente. En cambio, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Con esos pocos articulitos ha construido toda una teoría de la culpa, la teoría
del daño objetivo, la responsabilidad objetiva dentro de la teoría de la culpa ha determinado claramente los diversos elementos, la causalidad, la culpabilidad, etcétera, dentro de la teoría del daño objetivo, de la responsabilidad objetiva, ha determinado también cuando existe ese interés y tantos otros desarrollos que se han venido dando en materia de responsabilidad civil. ¿Por quién? Por la jurisprudencia. El código no ha cambiado prácticamente nada y la jurisprudencia ha resuelto un montón de problemas de culpa compartida, culpa común, culpa recíproca. O sea, las diversas posibilidades, la jurisprudencia las ha sistematizado prácticamente. Entonces, el aporte jurisprudencial es bien importante tomarlo en cuenta y creo que merece una comisión, una subcomisión específica para detectar en qué aspectos la jurisprudencia ha mejorado el Código Civil. Aportes doctrinarios, sí, también vale la pena tomarlos en cuenta. Eso puede contribuir a que la ley sea mucho más precisa. Por ejemplo, en materia de derechos de la persona o derechos personales, tener claro que estamos hablando de valores. Aunque algunos autores se oponen a hablar de valores en este caso, no voy a citar nombres, pero lo que importa es entender que cada una de esas llamados derechos subjetivos, personalísimos o personales, dependiendo, dependen de un valor. El poder de rechazar la ofensa con la legítima defensa, ¿qué está tutelando? La vida. O sea, el valor vida, y tenemos concretas situaciones jurídicas mediante las cuales se realiza. El valor intimidad o privacidad, aunque algunos dicen que privacy es un anglicismo, ¿se protege cómo? Con disposiciones específicas, obligaciones, derechos también. El valor libertad, igual. Cualquiera de los valores de la personalidad son básicamente valores de la personalidad que se hacen efectivos a través de prohibiciones, permisos, sanciones, distintas regulaciones, distintos tipos de eficacia jurídica. Teniendo claro ese mecanismo, la ley puede ser mucho más técnica y usar los conceptos en forma más adecuada, porque en la vida corriente la confusión es muy grande. ¿Cuántas veces vemos que se confunde una carga con una obligación? Por ejemplo, sí, es una obligación del asegurado pagar la prima, pero es una carga del asegurado denunciar o avisar el acaecimiento del siniestro, si no, no se le va a pagar. Pero no es una obligación. La ley nuestra habla de la obligación de carga, de avisar que tiene el asegurado. No es una obligación. La obligación implica que si usted la incumple, lo van a demandar por daños y perjuicios si usted es responsable. Si usted incumple una carga, ¿quién pierde? Usted mismo. Si usted no denuncia que tuvo un accidente, la institución aseguradora no le va a pagar. O la carga de la prueba, si usted no prueba los hechos, usted es el que pierde. O la carga de publicidad registral, si usted no inscribe el bien en el registro, usted es el que pierde. Usted es el que no va a tener esa ineficacia en relación con otras personas. Entonces la carga es una situación muy distinta a la obligación. En nuestra jurisprudencia, en la práctica, se usan a veces como sinónimos. Y así podría mencionar otros tipos de poder, potestades, de situaciones jurídicas cuyo uso es bastante indiscriminado en la práctica. Lo mismo ocurre, les decía, en patología negocial o contractual, donde los conceptos se usan en forma indiscriminada. Sin embargo, no se trata tampoco de hacer una ley conceptualista. En Europa se dio una gran discusión entre dos corrientes. Una era la jurisprudencia de conceptos, Begriff Jurisprudence, y la otra era la jurisprudencia de intereses, Interest in Jurisprudence.
Y el enfoque era radicalmente distinto en cuanto a la causalidad de los elementos de la producción del derecho. Según la jurisprudencia conceptual, era posible obtener efectos jurídicos a partir de definiciones. Por ejemplo, un francés conceptualista cogería Baudry la Cantinerie y diría la propriété, le droit. Y aquí, por cierto, algunos autores redactaron parecido, por casualidad, la propiedad es el derecho más amplio, no sé qué, sin citar nombres. Entonces, si la propiedad es el derecho tal, entonces Juan tiene derecho a qué tal cosa. Estamos sacando el efecto jurídico, el derecho de Juan, de una definición. Y eso es conceptualismo. Los alemanes llamaron a eso método de inversión. Se están invirtiendo los términos. El derecho no nace de los conceptos vienen después, cuando se elabora la función normativa. Sugerencias metodológicas eran todas esas. Aspectos un poco dispersos, pero que me parece importante tomar en cuenta, e incluso casi que tener una comisión para cada uno de ellos, sobre todo para la determinación de los problemas reales actuales. Aportes, sugerencias sustanciales, ya no metodológicas, pues tenemos muchísimas. En materia de derechos de la personalidad, ser consciente de los avances que han tenido, sobre todo el Código peruano y el Código argentino, y entender la transformación axiológica, con algunas diferencias que ya Sebastián nos aclaró. Por ejemplo, en cuanto al concepto que en Perú desarrolló Carlos Fernández Cesarego del daño a la persona o daño al proyecto de vida, como algo diferente del mero sufrimiento moral. O sea, al pianista que le cortaron un dedo, adiós, no es que le dolió mucho, pobrecito, no es la indemnización que corresponde, no es simplemente un daño moral, no es el sufrimiento personal o el daño moral objetivo que pueda darse, que ahora es muy mal pianista. No, es que le dañó el proyecto de vida. Esta tercera categoría de daño, además de los daños físicos, de los daños morales, ha sido incorporada en el Código peruano. Carlos Fernández dice que la metió por la cocina, porque la metió en un capítulo donde no estaba, donde no calzaba, pero la metió. Y el Código argentino no aceptó esto. Nos explicaba Sebastián que simplemente se mantiene en la línea daño patrimonial y daño extrapatrimonial, dentro del cual se incluiría el daño al proyecto de vida, que viene incluso de la jurisprudencia italiana. Hubo unas sentencias en los años, a inicios de los 70, del Tribunal de Pisa, donde se elaboró el tema del derecho a la salute. Y esas sentencias que configuraron los presupuestos para ese tipo de daño fue confirmada por la Cassazione italiana en 1975. Y de esas fuentes bebió Carlos Fernández Cesarego, junto con el pensamiento de Munier, para traer esa doctrina a Perú. El derecho a la voz, por supuesto, ya lo mencioné, tenemos que incorporarlo, tenemos que... Estoy saltando porque si no duro 4 horas, los veo cansados, ¿verdad? Voy a saltar un poco. La intimidad ya lo mencioné también, la importancia de la privacidad, la importancia del recogimiento para el posterior desarrollo. Otro tema mencionado aquí es el del ambiente, que algunos consideran que es toda una categoría jurídica aparte, el derecho ambiental. No estoy tan seguro de eso, ¿verdad? Pero sin embargo el ambiente por sí mismo no es porque qué lindos los pajaritos, ¿verdad? Es que el ambiente tiene incidencia directa sobre la persona y en el fondo la lesión al ambiente es una lesión a las personas y a la salud muy concretamente. Entonces, la regulación al derecho a la salud puede mejorarse mucho y sobre todo
puede mejorarse, pienso yo, no tanto solo en el Código Civil, a nivel institucional. Todos estamos muy orgullosos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, nadie quiere que la quiten, pero en la práctica ustedes saben las cosas horribles que pasan ahí, ¿verdad? O sea, de los biombos, que todos saben lo que es, a sufrimientos increíbles para los pacientes que ya le dieron la incapacidad, pero usted tiene que ir en muletas, silla de ruedas o como sea, a revalidar la incapacidad a otro médico, porque no confiamos en el médico que lo incapacitó. Entonces ve usted, es casi una estafa al pueblo eso. Es muy lamentable. El derecho a la salud debe mejorarse institucionalmente, por supuesto. Sobre el negocio jurídico, yo sí creo que debe incorporarse para efectos de sistematización. No es que el negocio sea una figura sagrada, sino un instrumento para poder ubicar las diferentes categorías de presupuestos, de elementos, de consecuencias jurídicas de los negocios. Y hablo de negocio jurídico, no de acto jurídico, porque si bien hasta el mismo Código peruano habla de acto jurídico, yo considero que esta es una categoría que tuvo una elaboración a partir del voluntarismo del siglo XIX, y del XX al inicio, cuando autores como el mismo Carneluti distinguían los aconteceres de la vida en hechos, actos y negocios. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos hay mucha voluntad, en los negocios. En los actos hay voluntad. Por ejemplo, matar a otra persona es un acto voluntario, podría serlo. Y los hechos es donde no hay voluntad. Entonces uno dice, bueno, y si un incapaz mental destruye algo, no hay voluntad. No se puede decir que el incapaz mental tenga una voluntad racional que para tomar una decisión confronta los objetivos posibles, los motivos y los medios para llegar a ese resultado. No, simplemente actuó. Eso no es un acto jurídico, eso es un hecho jurídico. ¿De qué sirve meter en una misma categoría, simplemente porque unos no tienen voluntad y otros sí, cosas tan diferentes como un terremoto o la destrucción que haga un incapaz mental de algún objeto? No sirve de nada, simplemente. Segundo, el concepto de acto jurídico es un concepto que en la doctrina no tiene uniformidad. Para los franceses, acte juridique es un contrato, fundamentalmente. Para nosotros, el contrato es solo un tipo de negocio jurídico, aquel bilateral patrimonial con ciertas características. Entonces, por eso es que la teoría del acto jurídico, a mí me parece que tenerla mejor un poquito aparte y aprovechar la teoría del negocio jurídico que está basada ya no en el concepto de voluntad, y vuelvo a la contraposición que se dio en el siglo XIX, en la primera mitad voluntarista y liberal, con la segunda mitad del siglo XIX, donde se enfatizan los problemas reales, los intereses sociales, y lo vemos en la misma doctrina de todo tipo. Doctrina marxista en la segunda mitad del siglo XIX, doctrina de la Iglesia Católica, con León XIII, con la Rerum Novarum a fines del siglo XIX también. O sea, la segunda mitad del siglo XIX es la época del realismo frente al romanticismo de la primera mitad. Y la teoría del negocio jurídico, en sus versiones actuales, ya no es el concepto aquel de manifestación de voluntad, sino más bien el de programación de intereses. Con el negocio jurídico las partes programan sus propios intereses. El testador programa qué va a ocurrir con sus bienes. El que se casa, ese es otro tema, el matrimonio. Para algunos es un acto jurídico, para otros es un negocio jurídico. O sea, vean cómo la teoría del acto viene a complicar lo que podría ser una estructura más coherente, basada no en conceptos románticos de voluntad, sino en conceptos más real objetivos de intereses. Eso en cuanto al acto jurídico.
Bueno, en materia de negocio jurídico creo que hay muchos temas. Nuestro código es bastante omiso, ¿no?, en lo que es parte general. Y hay una serie de instituciones que se han desarrollado, algunas en la jurisprudencia, como la lesión, la llamada rescisión por lesión, ante una desproporción excesiva entre las prestaciones, pero instantánea o coetánea o sincrónica, a diferencia de lo que sería la excesiva onerosidad sobreviniente, donde la desproporción entre las prestaciones se produce a través del tiempo, diacrónicamente, por resultado de factores objetivos. Si son subjetivos no cuenta la excesiva onerosidad sobreviniente. Por ejemplo, una transformación de circunstancias físicas, montañas, una montaña que se derrumba. Ahora es más caro llevar la mercadería de San José al puerto de Limón, porque ya no nos podemos ir por el Surquía, ahora sale más costoso, hay que irse por Turrialba o por Vara Blanca. Y eso es un ejemplito mínimo. Hay cambios de las circunstancias que se producen por factores objetivos. Una inflación, por ejemplo. ¿Qué hacemos con todos los contratos? O las tasas de interés. Se produce un cambio de la tasa que regía antes, tasa básica para relaciones interbancarias, que era la tasa LIBOR. En este momento prácticamente todos los países están aceptando la tasa SOFR, Overnight Rating, que es diaria, la LIBOR era mensual. Bueno, hay un cambio en las tasas de intereses, y ahora ¿qué va a pasar con mi préstamo? Hay un cambio que no dependió de mí. Esa excesiva onerosidad sobreviniente es un tema que plantea también problemas de uniformidad entre el derecho civil y el comercial, porque en el derecho civil nos parece lo más normal que si hubo un cambio de circunstancias, los precios se adecúen. Si la carretera que está haciendo, en derecho administrativo es muy frecuente, si la carretera que se está haciendo va a salir más cara, o el aeropuerto, sin citar ejemplos, va a salir más caro y hay que recarpetearlo por el resultado del huracán tal, ahí hay un costo adicional que hay que reconocerle al contratista. Bueno, ese es solo un ejemplo de cómo la excesiva onerosidad sobreviniente, la regulación, podría ponernos al día. Pero en materia comercial la realidad es otra. En la jurisprudencia de la Cámara de Comercio Internacional en París, hay regulaciones muy concretas donde se enfatiza la comercialidad del tema. Por ejemplo, se ha dicho, el comerciante es una persona que debe tener su agudeza en los negocios y no me venga después con que se equivocó o con que usted no se imaginó que el dólar podía subir de precio y que ahora viene a reclamar. No, señor. El comerciante que alegue en la Corte de París, en cualquiera de los tribunales de la Cámara de Comercio Internacional, que alegue la transformación de las circunstancias, le van a decir, no señor, usted como comerciante, en una persona normal, racional, el no haber previsto eso es imperdonable. Sale regañado el que alegue eso. Y la perspectiva comercial sobre la excesiva onerosidad sobreviniente está basada en la seguridad del comercio. O sea, ¿cómo es posible que el comerciante esté sujeto a que ay, no me fijé bien, ay, no estudié el material de que estaba compuesto lo que compré, me equivoqué? No, el error en esos casos no se perdona. Y es que ahí hay una gran diferencia entre el derecho comercial y el civil. El comercial tiende más a la seguridad de las relaciones jurídicas. De hecho, muchas regulaciones específicas del derecho comercial le dan más importancia al factor documentario que a los testimonios que se puedan dar. Por ejemplo, en materia bancaria, lo que dice el cheque, si este es un cheque cruzado, no negociable, usted no lo puede cambiar en ventanilla, tiene que depositarlo en cuenta, porque lo que se busca es
asegurarse de la identidad del librador de ese cheque. Entonces hay un criterio comercial de rigidez documentaria, o en el crédito documentario. En el crédito documentario es muy frecuente que el banco rechace el pago por falta de algún requisito simple, porque en el crédito documentario el banco que pagador tiene que confrontar claramente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la carta de crédito a la hora de pagar. Y tiene que ser estricto, lo que dice el documento, punto. Y he tenido casos hasta ridículos sobre esta materia. Por ejemplo, rápidamente, en 2 minutos, un comerciante costarricense exporta casas prefabricadas a Belice. Le pidieron 180 casas y las mandó, contrató un avión o 2 aviones, no sé cuántos, y las mandó. Pero lo último que entrega el contratista, en ese caso, son las llaves. Entonces mandó las casas, se construyeron, y ya para mandar las llaves, él las mandó vía DHL, con escala en Ciudad Guatemala. El banco dijo, no le puedo pagar, porque debían enviarse en vuelo directo, y las llaves eran parte del asunto, y no, simplemente no pagaban las 180 casas. ¿Por qué? Porque había una pequeñísima diferencia entre lo que decía la carta de crédito y los requisitos que estaba cumpliendo la persona beneficiaria de esa carta de crédito. O sea, parecía, el señor estaba desesperado. Y se resolvió simplemente en esta forma: llamamos a Belice y le hablamos al comprador y le vaya al banco y modifique ese requisito. Él sí puede modificarlo, el ordenante de la carta de crédito. Y fue al banco y a la media hora estaba resuelto el problema y le pagaron al señor. Pero ese es un ejemplo nada más de cómo el derecho comercial es diferente al derecho civil en una serie de cosas, sobre todo en lo que es la agilidad del comercio, la necesidad de uniformidad, y ese es otro tema que plantea varias dudas. Ya no me está quedando nada aquí. Otro tema importante en el que Federico es el maestro es la pérdida de chance. Este es un tema del cual por primera vez oí hablar en la jurisprudencia francesa, la pérdida de chance. Hay un código civil que Dallos saca constantemente actualizado, con un tesoro, porque debajo de cada artículo está la última jurisprudencia sobre todo. Y en ese código yo me encontré el cuento de la pérdida del chance y me sonó un poco extraño. Y casualmente en esos días, ¿cómo se llamaba un autor argentino que escribió un libro que se llama El daño resarcible? Exactamente, sí. Papá era abogado y cuando yo tuve ese caso como árbitro, le pregunté, tengo este caso donde, no les voy a contar el caso entero porque me llevaría otra hora, y me dice, busque ese libro, ahí está, y es un libro de 1938 por ahí. Orgaz, sí, del 30 y pico. Y ahí ya trata la teoría con la palabra chance. Los argentinos dicen la chance, nosotros decimos aquí el chance, pero no vamos a pelear por eso. Pero eso fue basado en la jurisprudencia francesa, que después se fue generalizando y en ese caso concreto, en ese arbitraje, condenamos por pérdida de chance. Habían reclamado perjuicios, pero según nuestra jurisprudencia en este momento hay algunos cambios, pero antes el juez tenía la facultad de modificar las pretensiones específicas del actor cuando esas pretensiones podían entenderse diversamente según el contexto de las premisas. O sea, la parte, por ejemplo, reclamaba
un tipo de daño, pero en realidad lo que quería reclamar era otra cosa, era perjuicios. El juez tiene la facultad cuando usted dijo daño, lo que quería decir era perjuicios. Entonces, aquí el asunto en varios casos llegó hasta casación diciendo incoherencia entre las peticiones, falta de concordancia entre las peticiones y lo resuelto en el por tanto. La sala de casación en varios casos dijo que no había ninguna incoherencia, que simplemente el juzgador tenía esa facultad. Bueno, nosotros, basándonos en esa jurisprudencia, consideramos que lo que estaba reclamando el que había perdido la licitación y perdido el chance de ganarla, era chance, que aunque no está regulado en Costa Rica, era, tomémoslo como un tipo de perjuicios, para poder meterlo en el sistema, ¿verdad? En todo caso, la regla fundamental que, por ejemplo, en la doctrina italiana es unánime, es que lo que importa es que haya una lesión a un interés jurídico, llámela como la llame. Si hay una lesión a un interés jurídico, hay que resarcirla. Y bueno, en ese sentido nos basamos. Por supuesto, ninguna de las partes quedó contenta con el laudo. Las dos partes se fueron a anularlo ante la Sala Primera de la Corte y la Corte lo confirmó. Entonces dice Federico en uno de sus libros que esa sentencia de la Sala es la carta de ciudadanía de la teoría del chance en Costa Rica. Bueno, esa es una idea que se puede incorporar perfectamente. No recuerdo si el Código Argentino actual habla del chance, el peruano no. 6 veces. 3 veces. Ah, muy bien. Bueno, ya voy terminando, pero lo que tengo ahora son más dudas sobre la posible unificación, si vale la pena, si conviene, hasta qué punto. Y esta es una polémica que no es nada nueva, ¿verdad? Hace más de 100 años Thibault y Savigny discutían sobre la oportunidad de la codificación. Savigny, con su orientación más historicista, decía, un momento, el derecho es como el lenguaje, el derecho se va formando. Si usted lo fosiliza en un código, lo atrapa, no lo deja evolucionar, déjelo libre, son las costumbres las que lo van conformando. Eso es especialmente en el derecho comercial cierto. La costumbre es una fuente que tiene mucho más importancia en el derecho comercial que en el derecho civil. De hecho, todas las recopilaciones que se dan en materia de derecho comercial internacional, o lex mercatoria mejor, porque comercial internacional algunos pueden entender que es derecho internacional, y la lex mercatoria no es derecho internacional, es supranacional. Son leyes, normas o soft law, como UNIDROIT. ¿Cómo nació? Se tomaron las reglas de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional y en Roma se reunieron grandes juristas y las magnificaron, lo que era para la compraventa internacional lo hicieron para los contratos comerciales. Pero, ¿y de dónde nació eso? Pero es que es exagerada la forma. Por ejemplo, el artículo 74.1 de la Convención de la Compraventa Internacional de UNCITRAL establece que que no son indemnizables los daños imprevisibles salvo que tal cosa, el 74.1. Y en los principios de unidad es el 74.1, que dice que los dos son los mismos, dice las mismas palabras. Pero ¿de dónde nació la Convención de Naciones Unidas? A su vez, de las costumbres. ¿Qué hacen, por ejemplo, los Incoterms? Reglas sobre la transmisión de la propiedad y del riesgo de la cosa. Recopilar los usos y costumbres que cuando los comerciantes dicen FOB, free on board, significa que la mercancía debe ser colocada
en el buque o pasando la barandilla del buque, según la versión de los Incoterms. ¿Qué son las reglas de crédito documentario? Las costumbres bancarias sobre crédito, las reglas sobre cobranzas, costumbres bancarias recopiladas. Entonces, vemos que en el derecho comercial la costumbre es la fuente más importante. Y ese es un tema que discutíamos con su papá. Hace como X años nos reuníamos a revisar el Código de Comercio en ese tiempo con él. Y uno de los temas que más se planteaba era las fuentes del derecho comercial. O sea, ¿qué orden le damos a las fuentes? Si la costumbre puede estar encima de la ley. Eso suena sacrilegio, pecado decir eso. Y sin embargo, se dieron casos muy concretos, por ejemplo, un caso donde los comerciantes dijeron esta compraventa está sujeta a los términos CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Y el Código de Comercio se metió a definir CIF y FOB, y cosa que no estoy muy convencido que debo hacerlo, ¿eh? Y sin embargo las reglas de los Incoterms establecen claramente una definición con muchas diferencias a la definición del código. Y estas son las costumbres universales, las que aplican todos los países. En cambio, la regla del Código de Comercio no podía prevalecer frente a eso, y era ley. Entonces, el tema de la jerarquía de las fuentes del derecho comercial, no sé cómo lo resolvieron en Argentina, porque al tener unidad de la costumbre, me imagino que quedó como fuente subsidiaria de la ley. Entonces, ¿cómo hacemos con el problema del comercio? Esa es una duda que tengo. Otras dudas, como la que planteamos sobre el derecho, ¿por qué el derecho de familia sí y el derecho del trabajo no? Si son los derechos privados de orden público ambos. O sea, había notado varias dudas. Otras diferencias, pero ya usted lo aclaró, en cuanto a los plazos. En materia comercial, siempre hemos crecido con la idea de que los plazos deben ser más breves, porque se requiere la seguridad jurídica más inmediata. En cambio, una demanda civil de indemnización no urge que la haga ya, prepárela bien, no importa. O sea, yo no estoy muy convencido de uniformar los plazos civiles con los de prescripción, me refiero. No sé cómo están los de caducidad, si también los bajaron. Bueno, otro tema que también hay que incluir dentro de la responsabilidad civil es el abuso del derecho. El abuso del derecho es tal vez desde los tiempos romanos, donde se decían neminem ledere, no dañar a nadie, eran los principios básicos de Ulpiano. Es la idea central del derecho. El derecho termina donde empieza el derecho del otro. ¿Cómo era que decía Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es que tradicionalmente se ha venido hablando de abuso del derecho. En realidad eso debería ampliarse, porque usted puede abusar no solo del derecho subjetivo, de cualquier situación jurídica, de la patria potestad, se puede abusar en las relaciones cuando se quiere imponer el criterio de uno de los cónyuges, aún en perjuicio del menor, mediante un abuso de la potestad. Se puede abusar hasta de las obligaciones, el deudor que inventa cosas para no pagar, el deudor que se esconde de notificaciones, está abusando de su situación jurídica, de su obligación. Entonces, la propuesta mía es olvidarnos del abuso del derecho y hablar del abuso de las situaciones jurídicas, poderes, deberes, cargas, intereses legítimos, intereses colectivos, intereses difusos. Cualquier tipo de situación jurídica puede ser abusable. Hay algunos autores, por ejemplo Santoro Passarelli, que prefieren eliminar la idea del abuso del derecho y decir que cuando se abusa del derecho ya no es derecho, ya usted se salió de los límites de su derecho subjetivo. Entonces él sustituye la palabra abuso por exceso del derecho. Ya estoy fuera del ejercicio del derecho.
Esa es una cuestión meramente terminológica. Bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en este momento? Eso no lo voy a definir yo, pero creo que en muchas cosas estamos de acuerdo. No queremos ni podemos, y me parece que sería exagerado, que el código fuera muy taxativo, muy ejemplificativo. Primero, no alcanzarían 2.500 artículos. Tendría que ser de 10.000, ¿verdad? ¿En qué casos? En el leasing, tal cosa, tal otra. Eso. También en el derecho comercial hay que tener cuidado de meternos a regular los contratos, porque ahí sí que la costumbre es la que va conformando. Todo lo que es franquicias comerciales, know-how, eso no es producto de la ley, es producto de la práctica. Un código no ejemplificativo, sino más bien un código de principios. También yo sueño con un código que no sea una repetición de lo actual, sino que sea como un faro, que señale nuevas perspectivas del sistema. La lista de daños posibles, si me quedo en el tema de la responsabilidad civil, es interminable, y cada día aparecen daños diferentes, y cada enfermedad nueva trae nuevos problemas jurídicos. Entonces una lista ejemplificativa se quedaría corta, rapidito. Sí es importante establecer los principios fundamentales. Eso es mucho más permanente. Y sin dejar de lado el torbellino tecnológico, frente al cual podemos romper la indiferencia y buscar nuevas soluciones. Y es en la búsqueda de estos principios que está nuestra función como juristas. Sin pretender ser luminarias, podemos orientar en algunas cositas el rumbo posible de un nuevo código. No sé si código civil y comercial, no sé si ya se me acabó el tiempo, no sé si un código de derecho privado, porque tal vez se me quedaría corto el nombre, ¿verdad? Sigo con el tema de familia, si es privado, y el de laboral. O sea, las dudas seguirán. Lo importante es, y ahí está el mérito de Federico, es echar a andar este movimiento que estaba medio varado desde el último congreso que hicimos hace ya 10 años, fue en el 2015. No habíamos vuelto a tratar el tema de la... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Gracias. Gracias.